La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo. Muy buenos días, estimadas y estimados auditores que se conectan a esta hora por Radio Universitaria. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo programa de ULS, de la Tierra al Universo. El día de hoy estoy con un invitado de lujo que gracias a la pandemia y a la tecnología me permite tener esta oportunidad. Estoy conversando con Guillermo D'Abraccio, probablemente dije muy mal su apellido italiano. Guillermo D'Abraccio, él es colombiano, de hecho estamos conectándonos con Colombia en este minuto. Él es académico de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales, es cientista político de formación, de hecho estudió Ciencias Políticas y Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires, y hoy día estamos conectándonos para conversar acerca del conflicto político colombiano que hemos seguido tan de cerca acá en Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Muy buenos días, Marcela. Muchas gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias a ti por conectarte. Yo sé que estás ahí full actividades debido a todo el acontecer político de Colombia. Ya vamos a hacer un poco un paralelo entre las cosas que están pasando entre Colombia y Chile, ¿eh? Ya vamos a conversar un poco. Pero entremos derecho al tema. Aquí en Chile hemos seguido, y en el mundo hemos seguido bastante de cerca lo que está pasando allá en Colombia. Esto ya lleva un rato ya siendo como trending topic, ¿cierto? Estando las noticias ahí en la palestra. Hemos visto las protestas. Y yo, viendo como en términos muy generales, la idea que tengo, o sea, la idea como que se transmite es que esta manifestación ciudadana, este estallido social, parte fuertemente, ¿cierto?, desde que se plantea esta idea de esta reforma tributaria un poco, que después se bajó, pero el estallido siguió igual. Entonces, ¿se nos puede ubicar un poco y contarnos un poquito cómo nace un poco esto? ¿Esto partió con esto? ¿Venía de antes el conflicto? ¿Cuál es el contexto en que se origina este estallido social? Sí, buenos días para todas y todos. Realmente, para un observadora desprevenida, podría decir que surge de la nada el estallido social y tal vez la gente lo ubica con el estallido del año pasado, con represión policial. Son casos aparentemente pequeños, aislados, como el de George Floyd de Estados Unidos, o el de ustedes en Chile con la subida de los pasajes del metro, pero realmente eso es la gota que rebasa el vaso, la última puntada, la excusa que necesita uno como sociedad para estallar. Realmente el estallido social tiene que ver no solamente con un gobierno indolente de ultraderecha que en Colombia, en vez de sacar auxilios especiales que se dan durante el año de COVID 2020-2021, que lo hizo, por ejemplo, Donald Trump, aún en Estados Unidos Donald Trump sacó para su población, el mismo Salvini en Italia. Y aquí en el gobierno colombiano, pues saca una reforma tributaria de la gaveta de un tecnócrata del gobierno, ministro de Hacienda, en el cual plantea que la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia y la pobreza extrema que se radicaliza durante el año 2020-2021 se van a cubrir a partir de la tercera reforma tributaria en 3 años, pero que va a colocarle impuestos del IVA a los alimentos, impuestos del IVA a servicios funerarios. O sea, prácticamente no quedó nada sin cubrirse por el IVA. Y el IVA que en este momento está al 19%. Pero además hay una serie de impuestos adicionales que son, por ejemplo, el 4 por 1000, que es cada retiro financiero, y que estaba hace 20 años en 2 por 1000. Es decir, lo paga la clase media, y una clase media muy apretada. No es una clase media como muchos países desarrollados, sino una clase media que está más cerca en la pirámide hacia abajo que para arriba. Por lo tanto, esa clase media apretada, subyugada, ¿sí? Explotó. Sin embargo, es importante resaltar que esa clase media que está en las calles no es toda la clase media. Y ahí, a diferencia de Chile, lo que explota es aproximadamente un 15 a un 20% de la población. Entonces, de ahí la dificultad que tenemos en ser estigmatizados y en ser señalados, porque no es la gran mayoría de la población. Como veíamos las imágenes de Chile cuando salieron en el 2019
y uno veía Santiago, Chile, por lo menos la Alameda repleta, ¿sí? Y uno veía las grandes avenidas, O'Higgins, por ejemplo, las avenidas grandes de Santiago, Chile, llena de gente. Acá en Colombia, salvo de Bogotá un poco y Cali, Medellín, no fue eso. Y entonces es un país muy paradójico en ese sentido. Entonces, la reforma tributaria es el vaso el vaso que se derrama a partir de una excusa, pero que en el fondo esconden 20 años seguidos, 2 décadas, de un proyecto intensivo que yo llamaría narcofascista, que está enmarcado en la lógica de una economía ilegal, de minería ilegal, por otra parte narcotráfico, mayor exposición y mayor hegemonía de los grupos militares, ¿sí? Y control territorial por parte de los paramilitares en Colombia. En el año 2000 se fractura el proceso de paz con la FARC, con el Caguán, y emerge la figura de Álvaro Uribe Vélez, que está muy asociado con el cartel de Medellín, y por eso justamente se vincula esta relación con la cooptación de grandes territorios, con la emergencia de grupos paramilitares, con también un incremento inusual de desplazados. Colombia es el tercer país en el mundo con mayor número de desplazados por la violencia, y campesinos desplazados que han sido despojados de sus tierras. Un paréntesis, ahora que tú mencionas eso, yo hago memoria, yo estuve estudiando afuera, yo conocí una cantidad pero enorme de colombianos en mis años en Australia, en Europa también, en todo tipo de trabajo, académicos, pero también gente trabajando no sé, en comida rápida, de todo. Pero me llamaba la atención los latinos que más predominaban en los países que yo estuve eran colombianos. Y ahora en Chile también, o sea, una cantidad enorme que se ha incrementado notoriamente en los últimos años. De hecho, La Serena es una ciudad que uno rara vez veía extranjeros, salvo chinos de repente por negocios. La realidad cambió radicalmente en la última década, diría yo. Colombianos en Chile y venezolanos, ¿no? Yo creo que Chile está ahí en el norte, sobre todo el norte de Chile, por su cercanía. Obviamente lo más rápido entra por Perú, entra por Tacna y pasa a Arica, y de ahí van a Arica, Iquique, La Serena, Antofagasta. Yo creo que son las 4 ciudades donde hay gran población colombiana. Esa población colombiana no es una población de exiliados. Esa población colombiana es más por aspectos económicos, más de trabajo. Y por eso tú vas a encontrar en el norte de Chile gran población afrocolombiana, ¿no? Afro, o sea, de descendencia africana. Bueno, se dice afrocolombiano, nosotros decimos afrocolombianos por no decir negros, aunque no necesariamente eso significaría una discriminación, por supuesto, ¿no? Orgullosamente negros y negras, pero están más por aspectos del Pacífico, porque la población afrocolombiana está muy enfocada en Buenaventura y Cali, y gran parte del norte de Chile está con población del Pacífico colombiano. Eso es lo que tengo entendido. No sé si ha cambiado un poco la tendencia migratoria de colombianos allá en Chile. Bueno, de hecho, los venezolanos ahora son mayoría, yo creo, en migración. Y yo me te iba a preguntar, que tú mencionaste algo recién, cuando hablabas del contexto histórico un poco. Toda esta historia un poco de violencia que ha tenido Colombia en las últimas décadas, el tema del cierto narcotráfico, la FARC, las paramilitares, aparte de todo el problema político que esto provoca, yo me imagino que también ha ido, bueno, obviamente provoca un problema económico, que me imagino que igual ha ido golpeando a ciertas clases más que otras, me imagino, y que esas clases se han ido como dando aún más, por ejemplo, con la pandemia, que son las clases que se han ido más golpeando, y a lo mejor es la clase que más resintió también esta reforma tributaria, o no, estoy haciendo mal estoy hilando mal un poco la historia, ¿no? Sí, pero la reforma tributaria ya se cayó, o sea, el gobierno envía 2 reformas para ser aprobadas en el Congreso, la reforma de la salud y la reforma tributaria. La reforma tributaria ya se cayó, ya la tumbaron, pero el paro continuó por la reforma de la salud. Y ahí se empezó a mezclar con otras cantidades de reivindicaciones que han quedado históricamente relegadas. Entonces hay un montón de banderas de lucha, y eso es lo que genera cierta anarquía y cierta confusión, pero al mismo tiempo es como un descontento, una ira represada por muchas banderas. Por eso la agenda política de petición parece muy compleja de resolver, y efectivamente va a ser así. Y por ello mismo, los requisitos a cumplir por el gobierno van a ser tan exhaustivos que no va a poder lograr hacerlo, y también dudo que quiera hacerlo. Pero por otra parte, esa reforma tributaria y esa pandemia, lo que ha puesto en evidencia en toda América Latina, en unos países más que otros, ha sido sobre todo la carencia de esas políticas públicas y esa debilidad de nuestras sociedades. En el caso nuestro, la política pública en salud, es evidentemente desastrosa, sí, basada en neoliberalismo y privatización absoluta de servicios de salud. En la educación quedamos desnudos completamente en el sentido de saber que tenemos una educación pública de muy baja calidad,
primaria y secundaria, pero baja calidad, basado en el abandono estatal a lo largo de tantas décadas, que no es de ahora, no es de este siglo XXI, ya viene arrastrado. Aspectos también consustanciales como que las mujeres han sido las que más han sufrido, igual que en todo el mundo, ¿no? Pero en América Latina más evidente, las que más han sufrido la pandemia, y obviamente porque incrementa la intensidad de sus trabajos, no solamente el trabajo, sino también la crianza o el acompañamiento de los niños. Acá en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta, no sé el caso chileno, que hay un gran ausencia de los padres. O sea, que la figura del padre responsable brilla en Colombia, ¿sí? Hombres por doquier, pero padres ausentes. Entonces, claro, las mujeres han tenido encima un gran peso, el peso de la crianza, el peso del trabajo, además de ser maestras también, no solamente cumple el papel de maestras sustitutas, ¿sí? La sustitución de los maestros en casa misma. Entonces, las mujeres han sido las grandes damnificadas del año 2020-2021 en Colombia, y me imagino, a juicio de equivocarme, me perdonen ustedes, que de pronto en Chile, Argentina, Uruguay, también es lo mismo, Perú. ¿Sí? De hecho, se calcula que en Chile las mujeres retrocedimos 10 años aprox de inserción laboral por la pandemia. Entonces yo me imagino que en Colombia debe ser, en base a lo que tú me cuentas, debe ser aún peor. La carga y todo más encima que tiene, además que se ha visto que se aumentaba la carga doméstica, mujeres que trabajan que además tienen que preocuparse aún de más cosas en casa. Entonces, sí, es un fenómeno entonces compartido entre ustedes y nosotros. Claro, tenemos una cuestión también en común, que en Chile el estallido social que se da en el 2019 también coincide en Colombia 2 meses después, porque matan a un ciudadano, un ingeniero que está en la calle, muy parecido a lo de George Floyd, muy parecido, y eso fue el detonante que hizo explotar otras iras y otras, digamos, deudas históricas, y en este caso, por ejemplo, una policía y un ejército que están desbocados en la represión. Pero que, ojo con lo que voy a decir, la policía colombiana y el ejército colombiano siempre han reprimido. Lo que pasa es que hoy en día, los últimos 20 años, tenemos una gran ventaja, si se podría decir ventaja, obviamente, que es tenemos redes internacionales y tenemos la posibilidad de que las imágenes ruedan por todo el mundo. Eso es una ventaja hoy en día a nivel de derechos humanos. Pero entonces, claro, en el caso nuestro estamos pasando por un fenómeno muy parecido a lo que en muchos países de dictaduras se plantea como el cerco informativo. En este momento nuestras redes sociales están todas intervenidas, nuestros teléfonos están intervenidos y tenemos unos más que otros la posibilidad de dar estas entrevistas y sabiendo, así es cierta, de que corremos riesgo todos y todas. ¿Sí? Aquí no hay seguridad para nadie. Pero obviamente hay que decidir entre el miedo y la dignidad, ¿qué es más grande? Oye, lo que tú me cuentas es tremendo, y creo que lo ahondemos un poco, pero antes tenemos que hacer un break musical, y vamos a ir con un cantante chileno que de hecho tú me lo pediste, y aquí, bueno, es altamente muy conocido, también nos gusta mucho. Vamos con Víctor Jara, y volvemos. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de los hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrara a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra.
Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Estimados auditores, el día de hoy estamos conversando y conectándonos con Colombia. Así es, estamos con el académico Guillermo D'Abraccio de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Manizales. Y estamos analizando el conflicto político colombiano que se ha tomado la palestra, mundial estas últimas semanas. Bueno, ya estamos hablando que esto no es de ahora, ¿cierto? Esto tiene un tiempo atrás. Guillermo, quiero retomar un tema que tú tocaste al final del primer bloque, y tú me hablabas del cerco informativo que se está produciendo en Colombia en este minuto. Tú me contabas un poco que hay intervención de teléfono, o que hay como un poco de cierre de control, un poco de la información que entra y sale del país. ¿Me puedes contar un poco más de eso? ¿A qué te refieres? O sea, ¿hay control de lo que muestra la prensa en este minuto, por ejemplo? ¿O hay canales alternativos también? ¿O en internet tú no puedes buscar cualquier cosa? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo les recomendaría a nivel de Independencia Colombia el noticiero Noticias 1, la red independiente. Pero es algo muy paradójico. Noticias 1 es los sábados y domingos a las 8 de la noche de Colombia. Imagínate ese horario, Marcelo. Sábado a las 8 de la noche, domingo a las 8 de la noche. O sea que lo pone el peor horario a propósito del gobierno. Por otro lado, también tiene el diario Razón Pública y en menor medida, un poco más central, más equidistante en las posiciones en el país, el diario El Espectador. Del resto, la verdad, El Espectador y Razón Pública como diarios, y a nivel de noticiero, Noticias 1. Del resto no hay posibilidad por ningún lado, y esos son medios de la capital. En las provincias hay una cooptación total de los medios. La cuestión es que a nivel internacional llamó mucho la atención, afortunadamente, el aviso del gobierno de Biden de poder controlar la relación que hay del Congreso norteamericano con las ayudas de la policía y el ejército, históricamente, sobre todo en la lucha contra las drogas. Entonces, históricamente Estados Unidos ha sido el primer proveedor tanto de recursos financieros como de armamento y de apoyo técnico en cooperación en las drogas y seguridad. Entonces, esa relación ha sido tan fuerte que cuando ahora Estados Unidos llama la atención en el Congreso a Colombia, el gobierno colombiano agacha la cabeza y entonces ahí sí llama al Comité Nacional del Paro y ahora sí negociamos. Porque claro, si le llama a la Unión Europea, como que no es tan importante. Si cualquier país latinoamericano, por ejemplo Fernández, presidente de Argentina, le llamó la atención por la Cancillería y prácticamente eso fue algo que fue evadido, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia de responder. Eso significa que con Estados Unidos llamando la atención a un conflicto de represión donde llevamos más de 35 muertos, pero ojo con esto, Marcela, 375 desaparecidos en 15 días. Sin embargo, aclaro lo siguiente, en lo que es el siglo XX en Colombia, el siglo XXI, estamos más allá de 70.000 desaparecidos. Y estamos hablando de democracia, de un país con régimen democrático. Tuvimos una dictadura de 4 años, Roja Pinilla, y el resto fue pura democracia, pero como podría llamarse popularmente en la calle, democracia de papel. Una democracia con represión, con 70.000 desaparecidos, con miles de exiliados en el mundo, con exiliados internos, porque hay mucho desplazamiento, una gran corriente de desplazamiento interno en Colombia, intradepartamental, o lo que llaman ustedes regiones, ¿no? Intrarregiones, de norte a sur y de oeste a oeste, etcétera, etcétera. En Colombia encontramos un fenómeno que es muy complejo de resolver y que ningún gobierno, ninguna élite, si se pueden llamar élites, ha querido resolverla. Es decir, falta de voluntad política absoluta. Me imagino que hay mucho interés ahí. Oye, hay algo, Guillermo, que tú mencionas que me llama la atención, que te quiero preguntar, porque es inevitable que uno, cuando piensa el conflicto de Colombia, haga un paralelo con lo que está pasando en Chile, lo que pasó a partir del 2019. Y tú me hablabas del Comité del Paro. ¿Ustedes tienen, en el fondo, un grupo de personas liderando este movimiento social que se sientan a conversar con el gobierno? ¿Cómo funciona eso? Esa es muy buena pregunta. Y esa me parece que es la pregunta. Porque resulta que en el Comité Nacional del Paro están representantes de los sindicatos. Y en Colombia el sindicalismo es del 3% apenas. De la población económicamente activa es el 3%. ¿Por qué? Por miedo, por terror, porque los sindicatos en un momento dado en Colombia fueron estigmatizados por la misma Iglesia Católica
por las empresas, y entonces el promedio colombiano no se sindicaliza por muchos motivos. Imagínate, Marcela, 3% de una tasa sindical de las más bajas, si no es la más baja, es de las más bajas en América Latina. Entonces, por lo tanto, los sindicatos están ahí en la mesa y son los principales, los más fuertes líderes. Sin embargo, no ejercen una representación en el país. Están una representante de los estudiantes, pero que ya está articulada, obviamente, con un partido político que se fundó recientemente, Jennifer Pedraza. También tenemos representantes indígenas y de asociaciones campesinas. Sin embargo, lo que se observa en las calles es que hay una emergencia de juventud, pero de juventud no solamente universitaria, juventud desde las periferias, desde las marginalidades, es decir, los niní, lo que en España se llaman los niní, ni estudian ni trabajan. Sí. Por ahí está. Encontramos un fenómeno muy interesante en Cali, por ejemplo, de barristas, chicos de las barras bravas de fútbol, ¿sí? Mezclados con bandas delincuenciales, mezclados con estudiantes universitarios, mezclados con sindicalistas, mezclados con indígenas, la amiga indígena. Hay una mezcla total y el gobierno lo que ha hecho es tergiversar y estigmatizar las protestas, diciendo que todo esto es orquestado por lo que llaman, entre comillas, una revolución molecular disipada, cierre comillas. Porque acá trajeron a un personaje chileno, tengo entendido que es un neonazi chileno llamado Alexis López, que no sé quién lo conoce, ni en Chile lo conocen, y acá lo contrataron como asesor de las Fuerzas Armadas, planteando que lo que pasaba en América Latina era un contagio de masificación y de las marchas de Chile que se iban a exportar a Perú y de Perú a Colombia y Colombia a Venezuela. Bueno, Venezuela no nombraron a Venezuela, por supuesto, ¿no? Ahí no dice nada. Es decir, que el Foro de Sao Paulo y las izquierdas malignas de América Latina estaban en complot para boicotear a los diversos gobiernos, entre comillas, democráticos de América Latina. Entonces ahí encontramos una justificación que paradójicamente, Marcela, cala en la población. Es decir, tenemos vándalos infiltrados de la policía, vándalos infiltrados del ejército. Allá llaman vándalos a que rompen vidrios, rompen cajeros automáticos, rompen autos, rompen vidrios, dañan cosas, le llaman vándalos y por lo tanto la gran población colombiana que no sale a marchar identifica a los estudiantes como si fueran vándalos. De estudiantes de universidades públicas principalmente, aunque hemos tenido apoyos de universidades privadas. Entonces es muy paradójico porque la protesta social se estigmatiza y se señala como la promotora del terror. Y muy grave eso. Se nos ha pasado volando el tiempo porque tengo 100.000 preguntas para hacerte, está muy interesante, pero ya tenemos que ir cerrando. Te quiero hacer una pregunta. Tú igual lo mencionaste algo en el primer bloque. En Colombia igual tuvo una especie como de mini despertar social 2019, poco tiempo después de lo que empezó a pasar en Chile. Y sé que esta pregunta es muy difícil y que va a ser de años de estudio, pero ¿por qué crees tú que fue ahora y no fue el 2019, el comienzo de este estallido social? Porque ustedes igual tienen este problema de décadas, ¿cierto? Esto no es algo puntual. ¿Por qué ahora y no hace 2 años atrás? A ver, en el 2018 hubo un estallido social pequeño, muy breve. En 2019 otro estallido social, en 2020 otro estallido social de ahora, en 2021 de ahora. Tenemos 4 años seguidos de estallidos sociales, pero los del 2018 y 2019 fueron muy breves. 2020 fue, qué paradójico, el 2020 fue en noviembre, a final de noviembre. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es un país católico. Y entonces cuando viene Navidad, 7 de diciembre, acá prácticamente en 7 de diciembre es como que el país ya estamos en Año Nuevo. 7 de diciembre viene lo que llaman las velitas. La gente coloca velitas en las casas y empieza el periodo, digamos, navideño, entre comillas. Entonces, las marchas fueron de noviembre de 2020 y no se consolidaron justamente porque coincidió con la Navidad. Entonces, eso como que congeló todo. Y este año 2021 me llamó mucho la atención porque somos el único país del mundo, creo, ¿no? Por favor, si me equivoco, me corriges. El único país del mundo donde hay protesta social y marchas exacerbadas en plena pandemia. Este año probablemente sí, el año pasado hubo... 2021. Bueno, en Medio Oriente está la escoba también en este minuto, pero bueno, eso es otro tipo de conflicto, pero sí, probablemente de los pocos países que están con... Sí. Y con este grado de represión, con este grado de salvajismo, porque yo te dije 300 y pico de desaparecidos, 30 y pico de muertos, y digo la palabra pico porque hay unas cifras muy discientes entre varias organizaciones. Tenemos por 7 organizaciones de derechos humanos que no nos ponemos de acuerdo con las cifras porque justamente es muy complicado, porque no hay cooperación de las instituciones. El gobierno
tiene cooptado todas las instituciones, a unos organismos de control, están cooptados por el gobierno, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, que son los órganos que supuestamente deben controlar, ¿sí? No lo están haciendo porque han sido ubicados a dedo por el mismo gobierno, funcionarios afines. Entonces está completamente homogenizado y cooptado el establecimiento, y el ejército y la policía pues no muestran ningún atisbo de respeto a los derechos humanos y por lo tanto se amparan en la obediencia debida y no se refleja ninguna muestra de arrepentimiento. Eso es lo más complicado, ¿no? Encontramos en este momento un agotamiento que creo que esta semana puede darse el Comité Nacional de Paro, pero la mayoría de los que están marchando, la mayoría están siendo criminalizados y estigmatizados y heridos y desaparecidos, no necesariamente pertenecen al Comité Nacional de Paro. Y ahí la dificultad de identificar este movimiento, que es muy diverso, es explosivo y parece un poquito anárquico, mezclado con cierto orden. O sea, hay un cierto orden con cierta anarquía. Guillermo, se nos pasó pero volando el tiempo. Lamentablemente te quiero agradecer 1.000.000 por haber conversado con nosotros esta mañana en Radio Universitaria, y te quiero también desear lo mejor. Yo sé que son tiempos difíciles, esperamos que se pueda lograr algún entendimiento ahí entre las clases políticas, que puedan recobrar un poco la paz en medio de esta tormenta que están viviendo. Así que te agradezco 1.000.000, te mando un abrazo de Chile, esperamos que puedas conversar de nuevo con nosotros en Radio Universitaria. Acá tenemos lo mismo que en Chile, una constitución del año 91, que es muy parecida a lo que están viviendo en este momento y que abrió el panorama a las diversidades y heterogeneidades en Colombia, pero no alcanzó a cambiar el país. Cambió un panorama, pero no fue suficiente. Por eso les deseo a los hermanos y hermanas chilenas que luchen fuertemente por esta constitución y que cambien y reescriban su historia. Un abrazo grande, muchas gracias Marcela, y un beso grande para La Serena. Muchas gracias a ti por tus deseos también, se vienen tiempos interesantes. Y bueno, estimados auditores, conversamos con Guillermo Dabracho, él es académico de la Universidad Nacional de Colombia en sede de Manizales. Nos conectamos hoy día para analizar el conflicto social, político que está viviendo aquí el hermano país de Colombia. Y recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria y estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls. Ahí por favor coméntenos, compártanos. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. Y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.